Vamos a movernos hasta Francia, donde la crisis política ha sido profunda, donde el primer ministro Michel Barnier, de 73 años, fue destituido por el Parlamento, algo que no ocurría desde 1962, luego de una moción de censura presentada en su contra. Y por eso es que durante la jornada de este jueves mantuvo un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, donde le presentó su dimisión de manera formal. Había sido designado por Macron, recordemos, en septiembre, estando menos de 100 días, siendo el más efímero en el cargo desde la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que ahora genera una crisis política mucho más grave en Francia por lo que es el nombramiento, además de un nuevo primer ministro francés sin pasar por las elecciones legislativas, lo que va complicando también la gobernanza de Emmanuel Macron, también poder desarrollar lo que es su presupuesto 2025, que sería ese el desencadenador, además de otras series de hechos, por la dimisión finalmente que tiene que presentar el primer ministro Michel Barnier, que ahora ha dejado este cargo. Tema que vamos a estar analizando también en esta edición de Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias. Seguimos haciendo Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias. Vamos a seguir hablando de Francia con este remesón político que ha existido luego de la destitución, la presentación también de la renuncia del primer ministro francés. Una figura que se ve poco hacia el exterior, pero que es muy, muy importante para la política y la gobernanza interior también de Francia. Nos vamos a conectar con Cristian Fuentes, analista internacional, para hacer justamente el análisis de lo que ha ocurrido en esos territorios y cómo esto va remeciendo también, a ver si puede tal vez extrapolarse al resto de Europa. Cristian, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, muy bien, pues muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar con nosotros. Don Cristian, a ver, algo que tal vez se venía viendo de hace mucho tiempo para quienes seguían las informaciones desde Francia, o es algo que la verdad va ocurriendo de la noche a la mañana, no se anticipaba tal vez una salida y una crisis tan profunda. No, se anticipaba absolutamente de que no le iba a ir bien a este primer ministro. Hay que recordar de que lo que se estaba tratando era la ley de presupuestos, que es la ley más Exacto. importante de una legislatura, y él no tenía las mayorías suficientes. Se acercó a la extrema derecha a acordar con ellos, pero la izquierda puso una censura, y la censura al final fue aceptada, digamos. Entonces, la corta vida de este primer ministro era algo que se sabía. Perfecto. Ahora, política interna, el presupuesto, usted lo decía, que es una de las más importantes, sino la más importante porque va definiendo cuál es la dirección justamente de los gobiernos. ¿Cuál era el entrampamiento finalmente? ¿Es una situación política? ¿Es una pugna finalmente que existe entre la Asamblea Nacional Francesa y también el gobierno francés actualmente? ¿Por dónde va esta situación? Bueno, hay que recordar que el presidente Macron llamó a elecciones de una manera Exacto. bastante abrupta, digamos, ¿no? Porque perdió las elecciones europeas. La primera mayoría fue la fuerza política de la señora Le Pen, y él disolvió la asamblea y llamó a nuevas elecciones. Y el resultado de las nuevas elecciones fue una división en 3/3, donde la mayoría era de la izquierda, del Nuevo Frente Popular. Los segundos era esta fuerza centrista del presidente, y tercero quedó la señora Le Pen. El Reagrupamiento Nacional se llama su fuerza política. Entonces, lo que él hizo fue formar gobierno solo con los centristas, con una fuerza, que es la fuerza de los republicanos, que son de derecha, digamos, son golistas, y que no tenía ninguna mayoría, digamos, posible, porque no es solamente tener mayoría, que nadie tiene mayoría absoluta, digamos, para formar gobierno, sino también la capacidad de formar una mayoría parlamentaria. Y eso no lo tiene el centro y esta derecha, digamos, que está muy disminuida de los republicanos. Entonces, ¿con qué fuerza lo quería hacer? No se sabe. Quería dividir a la izquierda, socialistas, y la izquierda, el Nuevo Frente Popular, está constituido por socialistas, por verdes
y por la Francia insumisa, que no, ellos creían, digamos, que como habían sido la primera mayoría, era que les correspondía formar gobierno. Macron no lo entendió así y formó esta mayoría muy, muy débil con este señor que es un gran negociador, digamos, fue el negociador del Brexit, por ejemplo, con el Reino Unido. Pero le falló esa capacidad de negociación y esto era imposible, entonces finalmente cayó el gobierno. Ahora, Cristian, ¿qué sucede? Por ejemplo, me acuerdo las elecciones en Alemania. En Alemania existen los bloqueos para detener el avance de la ultraderecha. Parece Sí, bastante particular esta unión de izquierda con la ultraderecha para un bloqueo de gobierno, pensando que el centro sí. podría ser el que se alinee más con la izquierda, tal vez. No, no en los gustos Claro, tal vez que tenga la izquierda, pero sí en lograr una gobernanza. ¿Qué es lo sí. que le ha pasado al partido de Emmanuel Macron también para perder el rumbo de lo que es el gobierno? Bueno, se acercó más a la ultraderecha y no a la izquierda. Entonces, la izquierda dice, bueno, si nosotros ganamos la elección, aunque sea una mayoría, digamos, corta, una mayoría pequeña, pero las que ganaron fuimos nosotros. Y Macron lo que hace es esta operación que nadie entendió y finalmente se acercó más a la extrema derecha. En Francia hace tiempo que existe esto también de Alemania, que es el cordón sanitario. Eso significa, o el Frente Republicano se llama en Francia, y es que se unen todos contra la ultraderecha. Y aquí lo que hace este gobierno tan débil es acercarse más a la ultraderecha en vez de acercarse a la izquierda. Bueno, es que Macron, nadie sabe muy bien qué tiene Macron en su mente, digamos, qué es lo que él a lo mejor espera a que se cumpla el plazo para poder llamar a nuevas elecciones. No lo puede hacer hasta junio o julio del año 25. Tiene que pasar un año después de las elecciones anteriores. A lo mejor ahí cree que puede crecer algo más. Entonces no se sabe, como decía, no se sabe muy bien. Y a él le faltan todavía 30 meses de gobierno. De hecho, la Francia insumisa está diciendo que lo que tiene que suceder es que Macron renuncie y llame a elecciones. Pero en el sistema semipresidencial francés existe el primer ministro, el Exacto. primer ministro es el que guía el gobierno, pero el jefe de Estado sigue siendo el presidente. Entonces no es o salvo que sea juzgado políticamente, o sea, que Macron fuera sometido a un impeachment. Pero eso es ya una crisis muy profunda, muy fuerte. Cristian, esa figura del primer ministro no tiene que ser reemplazada, finalmente. O sea, se tiene que elegir a alguien para que logre sacar del descongelamiento lo que es el presupuesto, porque si no, las crisis, las hemos visto en varios países, las crisis van a seguir acrecentando. ¿Qué cree usted que debería, usted decía, no sabemos qué pasa por la mente de Macron, qué debería hacer tal vez la lógica o la recomendación que podrían hacer sus asesores? Buscar una figura de la izquierda, por ejemplo, para que lo ayude a gobernar, es decir, tener un gobierno compartido, ceder ante las presiones de ambos bandos, pensando que ambos bandos fueron los que lo bloquearon. A ver si a ambos bandos les gusta ponerse de acuerdo para tener un presupuesto a su gusto, tal vez. Y bueno, eso sería lo más lógico, pero en la izquierda la Francia insumisa, que además es la mayoría dentro del nuevo Frente Popular, se opone a eso porque tiene un programa distinto al de Macron. Entonces, es más difícil hacer combinación con la izquierda. Pero la otra es la combinación con la ultraderecha. Entonces, ese es el pantano, digamos, para un gobierno que se titula a sí mismo como un gobierno de centro, un gobierno moderado. Entonces, irse con ese extremo, la extrema derecha, recuerden, el Frente Republicano, sería romper el Frente Republicano. Entonces, pareciera ser que lo más lógico, aunque sea complicado, es darle de una vez por todas la posibilidad a la izquierda, o sea, al nuevo Frente Popular, de que forme gobierno y tenga algunos apoyos puntuales del resto de las fuerzas que no son de Le Pen, o sea, el Frente Republicano. Eso no es fácil, pero pareciera ser eso lo más lógico.
Exactamente, es que ese es el punto. Además que lo que yo creo que lo que más me ha llamado la atención de esta crisis es la unión de dos extremos, podríamos decirlo, totalmente apartados y distintos, porque han dicho, no, nosotros no nos gusta esta figura y queremos bloquearla. El tema es cómo se sale finalmente de esa situación, en lo que se va a definir también en los próximos... En próximas horas debería definirse, tal vez próximos días, para que también haya un avance mucho más rápido. Ahora, Claro. figura de el primer ministro, ¿puede salir de cualquier parte finalmente? Sí, puede salir, pero tiene que, porque se somete a un voto de confianza, y después puede ser sometido a un voto de censura, como fue en este caso la caída de este primer ministro. Entonces, puede ser nombrado, pero tiene que tener la posibilidad de formar una mayoría. El sistema semipresidencial francés hay que recordar que es una mezcla de parlamentarismo con presidencialismo. Exacto. Si coinciden las mayorías en la Asamblea Nacional y en la presidencia, el sistema es presidencial. Si no coinciden, hay lo que se llama la cohabitación, es decir, se convierte en un sistema parlamentario, donde el jefe de gobierno es el que manda, digamos, y el presidente se dedica a las relaciones internacionales y a la defensa. Ese es el esquema de la Constitución de 1958 en Francia. Entonces, tiene que haber una mayoría que gobierne. Perfecto. Ahora, cuando, Sí, cuando hay problemas para formar esa mayoría, sí, también existen mecanismos para mantener un gobierno, digamos, técnico, un gobierno como de administración solamente, exacto. pero que no puede tomar mayores decisiones. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando también esta crisis bastante complicada también para el presidente Emmanuel Macron. Cristian Fuentes, analista internacional, le queremos agradecer por esta conversación aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.